Continuamos con las informaciones. Está con nosotros Luis Corral, es ingeniero ecológico, economista ecológico, es ambientalista con quien hacemos información en los siguientes minutos. Luis, la más cordial bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por recibirme. Hablamos de ambiente y el día de hoy justamente se llevó a cabo la movilización por el agua y los páramos de Cuenca en la plazoleta de San Roque. Es un triunfo lo que se llevó a cabo en Cuenca en días anteriores sobre Quinzacocha. Así es, estamos muy contentos por una serie de victorias que se han ido logrando tanto en el ámbito de las urnas como en el ámbito de decisiones judiciales, para todos quienes estamos en una lucha decidida por evitar que el Ecuador ingrese en este camino sin retorno de la minería a gran escala. Debemos recordar que Girón, en más de 85%, cerca del 90%, votó a favor del agua contra la minería en Quinzacocha, una decisión que le complica al gobierno nacional, que complica toda su estrategia de impulsar este renglón de la economía en la época contemporánea. ¿A quién se presenta Luis Corral? Luis Corral está vinculado aquí en Loja con el colectivo por la defensa del agua de la provincia de Loja. Pero Luis Corral ha sido partícipe de las luchas por la defensa del agua desde muchos años atrás. Yo estoy en esta lucha desde el 2005, cuando en la Cordillera del Cóndor conocí cómo en la época neoliberal se había entregado, diríamos, gran parte del territorio ecuatoriano a empresas transnacionales, estos derechos mineros a explorar, explotar y venderlos a terceros como si fueran de su propiedad los recursos no renovables del país. Desde ahí emprendí una lucha que ha tenido altibajos. Estuve acompañando los procesos Shuar durante mucho tiempo. Hemos sufrido grandes derrotas y una violencia de Estado muy grande con el gobierno de Rafael Correa. Inicialmente este gobierno habló de diálogo, de acuerdos. Dio la bienvenida, me acuerdo, en su discurso inaugural, el presidente Moreno a los caminantes por el agua y por la vida. Sin embargo, ahora nos está dando la espalda, y no ahora, sino desde hace algunos años, como quisiera demostrar en esta entrevista aquí en el caso de Loja y en el resto del país. ¿Cuál es el caso concreto de Loja? Bueno, el gobierno de Correa fue el mayor promocionador de la actividad minera a gran escala. Se convirtió en el principal relacionador público de este sector corporativo que hizo que en la década del 90 y los 2000 se consolide un marco legal completamente favorable para las empresas mineras. Se empezaron a entregar concesiones mineras en territorios indígenas, en fuentes de agua, en zonas incluso pobladas, sin respetar, ya para el 98, recuerde usted que se estableció el derecho a la consulta libre previa informada, sin respetar el derecho a la libre consulta, sin respetar las fuentes de agua, sin respetar la existencia de poblaciones enteras. Entonces, el gobierno de Correa se convirtió en el principal promotor, incluso a pesar de que el mandato constituyente número 6 en el 2008 decía que todas estas concesiones entregadas durante el periodo neoliberal debían ser revertidas al Estado sin indemnización alguna. Entre ellas, por ejemplo, concesiones importantísimas que están en la provincia de Loja, en zonas muy vulnerables por el tema acuífero. Estamos hablando de la zona de Fierro Urco, una zona concesionada ya en esa época, una zona de producción hídrica importantísima, que debió haber sido revertida al Estado ya en el año 2008. Pero Correa no lo hizo. Correa se reunió con todos los sectores corporativos mineros y les prometió que sus concesiones no iban a ser topadas. En el 2012 se inicia el primer proyecto de minería a gran escala en Tundaime, donde estamos ya viendo las grandes consecuencias, no solamente de deforestación, ecocidio y de violencia hacia los pueblos, tanto Shuar como mestizos, desplazamientos. ¿No es cierto? Tundaime sería el ejemplo de lo que podría ocurrir en el resto de los páramos y cordilleras del país. Entonces inicia el primer proyecto minero a gran escala y se da el aval del proyecto Fruta del Norte, y Quinzacocha era uno de los proyectos que iba a continuar. Recuerde usted que después de la constitución de la plurinacionalidad, a Pepe Acacho fue el primer presidente de la nacionalidad dentro del marco del Estado plurinacional al que se le declaró terrorista, precisamente por defender el agua en el año 2009. Entonces la población Shuar sufrió una persecución que continuó hasta el año 2017, 16, 17, donde hubo el estado de emergencia en Nankín,
¿no es cierto?, para dar paso a la minería china en San Carlos de Pananza. Ese fue el legado de Correa. Ahora, el legado de Moreno fue continuar con ese legado, finalmente. Por eso vemos continuidades con el gobierno de Correa y el gobierno de Moreno. Continuidades. Moreno inició con la perspectiva de diálogo, pero aquí tengo los datos exactos, entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, Lenín Moreno, después de haber anunciado y después incluso de haberle sacado a su ministro de Minas por continuar entregando concesiones, que abrió el catastro minero en el 2017, no sé si tenemos algunos mapas, por ejemplo, el primer mapa... ahí está. Ese es un mapa de las concesiones 2018, si tenemos algún mapa previo del 2014, por ejemplo, vamos a ver cómo estaba el Ecuador concesionado. En el 2014 apenas el 3% del territorio estaba concesionado. Pero en el 2017, este ministro Córdoba del gobierno de Correa, ¿no es cierto?, abrió el catastro minero y se incluyeron cerca de 7-8% más de concesiones, 7% y 8% más del territorio nacional a áreas concesionadas, ¿no es cierto? Moreno se indignó, le votó al ministro Córdoba, pero continuó entregando concesiones. Entonces, entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, se entregaron aproximadamente 162,000 nuevas concesiones, y de ellas... 162,000. Nuevas concesiones, del presidente Moreno, ¿no es cierto? Y de ellas 55,000 en Loja. Es decir, un tercio de las nuevas concesiones que otorgó Lenín Moreno en su gobierno, sin consulta libre preinformada, sin los requisitos básicos por los cuales se debe entregar una concesión, fueron entregadas en Loja un tercio. Entonces, ¿dónde están estas concesiones? ¿En dónde están estas concesiones? Tal vez no sé si vemos uno de los mapas, el de Loja, ahí podemos concentrarnos. Hay 3 grandes distritos mineros, ese es el mapa del Ecuador, hay 3 distritos mineros, básicamente el primero alrededor de Fierro Urco. ¿Por qué es tan importante Fierro Urco? Porque Fierro Urco es una estrella hídrica, tiene la misma función que los páramos. Ahí estamos. Esa es la provincia de Loja, ¿no es cierto? Entonces, hacia el lado norte de la provincia, entre el cantón de Saraguro y el cantón de Loja, tenemos estas concesiones alrededor de la estrella hídrica del sur, así la hemos denominado, una estrella hídrica que abastece a 4 subcuencas hidrográficas, imagínese usted, a la cuenca del Jubones, a la cuenca del Puyango, a la cuenca del Catamayo Chira y a la cuenca del Santiago. La cuenca del Santiago abastece el canal de riego que abastece a los sistemas agrícolas del norte del cantón, de la ciudad de Loja. Cuando en estiaje entramos en crisis de agua aquí en Loja, tomamos el agua potable de ese canal de riego. Entonces, de la misma manera que con el caso de Quimsacocha y Cuenca, los páramos que se pretenden afectar con minería a gran escala son fuentes proveedoras de líquido vital para la ciudad. Al momento están adjudicados, no están en trabajos. Están en trabajos misteriosos. Por eso nosotros queremos hoy día hacer esta denuncia, esta visibilización, queremos un poco salir a la luz a través de medios de comunicación como muy prestigiosos de la ciudad de Loja que permiten el debate, porque estamos también inaugurando nuevos gobiernos locales. Entonces, lo que le decía inicialmente es que estamos muy contentos de que en Cuenca y en el Azuay hayan habido varios triunfos. No solo que triunfa Yacu Pérez a la prefectura, sino parece ser que Yacu Pérez no gana él, sino gana el agua en el Azuay, gana una lucha por el agua. Porque Yacu Pérez es uno de los actores más representativos de esa lucha por el agua, ¿no? Con él estuvimos en las marchas de Tundaime del año 2012, del año 2014, 2015, ¿no es cierto?, en estas marchas que salieron justamente de Tundaime. Entonces gana Yacu Pérez y gana Girón. Y ganan gobiernos locales que tienen la competencia sobre el uso del suelo y sobre las condiciones ambientales de la provincia. Entonces, aquí es donde entramos en una disputa con el gobierno central. Si es que el gobierno central, utilizando uno de los artículos constitucionales, define que es recurso estratégico los recursos minerales, se olvida que ese mismo artículo constitucional dice que también es recurso estratégico el agua y la biodiversidad. Entonces, desde la perspectiva miope del gobierno central, sobre todo informada, manipulada por el sector corporativo empresarial minero, que son quienes configuran el marco legal desde la época neoliberal hasta la época contemporánea, hasta ahora mismo, ¿no es cierto?,
quieren organizar el territorio de esa manera, lo que sería gravísimo para Loja y para la provincia, y las provincias del sur, porque es ahí donde se está sentando, diríamos, la perspectiva de este megalómano proyecto. Desde los actores locales estamos diciendo que no, pues, que lo que nos interesa es preservar el agua, las fuentes de biodiversidad y las fuentes de agricultura y soberanía alimentaria. ¿Por qué forma misteriosa de accionar? ¿Perdón? ¿Por qué la forma misteriosa de accionar? Tenemos el 1/3 de las concesiones a nivel nacional están en Loja. Y la pregunta era, ¿están laborando ya? Y la contestación fue misteriosamente. ¿Por qué lo están haciendo así? Perfecto, muy bien. Solo quería aclararle que el 1/3 de las concesiones fue de la última entrega de concesiones del gobierno de Moreno. Claro. Porque a nivel nacional tenemos más o menos unas 2 millones de hectáreas de concesiones, y de ellas sí, aproximadamente tal vez un tercio, un 30%, 20% estarán en la región sur, 30%, 40%, Zamora, Chinchipe, Loja y El Oro. El Oro. Misteriosamente porque están llegando a Gualel, por ejemplo, mire usted, por helicópteros. Entonces quisiera que esté aquí el compañero presidente. Es tanto presidente. el poder económico que está enfrentando la tierra, el ecosistema, que en helicóptero. En helicópteros llegan, nadie está informado, no ha habido la consulta libre, previa informada a poblaciones campesinas originarias de estas zonas, no ha habido la consulta ambiental, que es prerequisito para llevar cualquier actividad. No pueden ingresar durante 10 años de esta empresa Cornerstone de capitales canadienses por Tenta, ¿no es cierto?, por Selva Alegre, por Selén en Saraguro, y están ingresando ahora por Gualel. No pueden ingresar por Gualel y ahora están ingresando por helicóptero para realizar actividades de exploración. Eso tiene que informar alguien. Claro. ¿Quién informa? Yo quisiera en este contexto... Y más que todo que informe, ¿quién está controlando lo que están haciendo? Y claro, es todo un ejercicio de alguna manera que se tiene que establecer aquí en la región sur del país, de control, de monitoreo, de vigilancia y también, por supuesto, de impugnación de la legitimidad y legalidad de ese tipo de actividades en nuestro territorio. El principio constitucional emitido en el mandato constituyente número 6 del proceso constituyente es claro: no puede haber concesiones mineras en fuentes de agua. Tenemos una estrella hídrica, abastece a 4 subcuencas hidrográficas. ¿Será justo que ahí se haga minería a gran escala? ¿Loja está informada sobre esta situación? ¿El señor alcalde Jorge Bailón conoce esta situación? Si es que no la conoce, ¿cómo va a actuar frente al próximo proceso de ordenamiento territorial? Sabiendo que el ordenamiento territorial le permite a él, dadas sus competencias, el ordenar el uso del suelo. Entonces ahí tenemos la posibilidad eventualmente de llegar a un proceso de impasse con el gobierno central. Si es que el gobierno central y los intereses capitalistas, mineros, transnacionales, canadienses y ahora australianos, porque australianos son los que están llegando por helicópteros, tienen una empresa que se llama Green Rock Resources, que recibió en los últimos meses aquí en Loja nada más que 22,000 hectáreas de concesión. ¿Sí? La compañía Elicpe tiene 47,000 de capitales canadienses. Yankuang Donghuan Construction, compañía china, recibió 28,000 hectáreas de concesión en la zona central de Loja. Estamos hablando de que la provincia de Loja tiene 160,000 hectáreas de concesión. Estamos hablando de la concesión en Fierro Urco, una zona de extremada importancia hídrica, de extremada importancia para la conservación de las aves, de extremada importancia para la regulación climática. Hemos hablado con Numa Maldonado, por ejemplo, y expertos acá de Loja, y hablan de esa importancia ecosistémica global. Entonces no puede ser que en esa zona se haga la minería. ¿Ha habido algún contacto con alguna autoridad de Loja? Por el momento no. Sin embargo, déjeme decirle, yo estoy representando, como le decía inicialmente, al colectivo de defensa del agua. Gracias por la invitación, fue a mí, pudo haber sido a Padre Henry, por ejemplo, de la pastoral de la iglesia, o pudo haber sido a Benjamín Macas, coordinador también de la Asamblea de los Pueblos del Sur, o pudo haber sido también a Jorge Sibisaca, un ingeniero agrónomo que está permanentemente trabajando con la preocupación de que con este tipo de minería todos los sistemas de riego de la provincia podrían tener algún tipo de problema, ¿no es cierto? Y entre todos nosotros estamos organizando un conversatorio
entre todos los dirigentes sociales de las organizaciones del sur. Estamos hablando de los compañeros de Corpuquis, ¿no es cierto?, de la FIS, de los compañeros de la Ucorsaita, de acá de San Lucas, los compañeros de Gualel, ¿no es cierto?, el presidente de la Junta Parroquial de Gualel, ¿no es cierto?, estamos organizando un evento para el 13 de junio en donde queremos dialogar precisamente con las autoridades locales. Queremos dialogar con Jorge. Es un actor que definitivamente es cercano a los sectores sociales, ¿no es cierto?, es abierto. El mismo gobernador tiene una gran apertura para esta clase de... El mismo gobernador tiene su apertura. Yo a él le conocí cuando estuve viviendo en Saraguro hace un año y le advertí de este tema. Lamentablemente continuaron las concesiones. Él me dijo que había hablado con el señor presidente, pero sí sería bueno y volver a hablar con el gobernador, porque lo que está pasando en Gualel no puede ser concebido aquí en Loja. Más o menos ingresan vía helicóptero a hacer qué cosas allá. Claro. ¿No? Están sacando ya minerales. Según tenemos entendido, esta empresa Cornerstone, con la Salt Gold, con la Green Rock Resources, que es subsidiaria, parece ser que ya tienen un permiso para hacer exploración avanzada. Y según la nueva legislación, bajaron en la escala de intervención, entonces ya no es gran escala, dicen ellos, es mediana escala, pequeña escala, con lo cual con este permiso de exploración avanzada podrían incluso hacer ya explotación. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el cinturón cobre, silica, oro? Que es prácticamente toda la parte central y sur de la provincia. ¿Y qué es lo que está pasando también en Quilanga, Espíndola y Calvas? En Celica, cerca de Celica hay una empresa también. Hay una empresa y tengo entendido que cerca de la zona se está ya explotando minerales y se está llevando a procesar en Portobelo. Entonces hay una serie de elementos que no conoce la provincia. Mire usted, compañero, el día, posiblemente en un año, va a iniciar la explotación en el proyecto Mirador, si es que las cosas no se derrumban por todas las gravísimas consecuencias que está generando ya el proyecto, porque hay una causa de caducidad de la concesión que es precisamente por daño ambiental, ¿no es cierto? Todos los daños que se está generando en la zona de Mirador ya deberían ser objeto de una acusación para suspender el proyecto en Mirador. Sin embargo, si es que no se suspende el proyecto Mirador, en un año va a iniciar. Según el estudio de impacto ambiental, 50 camiones de más de 50, 60, 70 toneladas, camiones que no hemos visto hasta ahora circular por las carreteras del Ecuador, van a circular todos los días transportando concentrados de cobre desde Pangui hasta Puerto Bolívar, pasando por Loja. ¿Qué se está pensando hacer para enfrentar esa situación? 50 camiones de gran escala, 70 toneladas diarias, pasando por el centro de Loja para pasar a Catamayo y después a Puerto Bolívar. ¿Cuál es la respuesta que están dando las autoridades locales? Las autoridades locales están conociendo, están conscientes de que tal y como se está configurando este orden territorial, le llevarían a Loja a convertirse en la capital minera del Ecuador. ¿Es eso lo que quiere Loja? Existiría una